Este año hemos tenido una serie de hechos impactantes, de esos eventos que suceden por sorpresa, que producen shocks y a los que en Uruguay no estamos acostumbrados. Los incendios forestales de principio de año, las inundaciones en Montevideo también en verano, la turbonada en Paysandú, que tuvo rachas de hasta 120 kilómetros y destruyó estructuras que no eran precarias. Hasta podríamos incluir la explosión impactante en un edificio de Punta Carretas. El tipo de actos divinos, como se suele decir, que no suelen ocurrir en nuestro país y que, cuando ocurren, generan preocupación y nerviosismo por la sensación de que estamos pocos preparados. Pero ¿es así? ¿Estamos poco preparados? Si el cambio climático puede traer más de este tipo de incidentes, ¿hay que mentalizarse mejor para enfrentarlos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy, 13 de octubre, es justamente el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. Y el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, está realizando la 5ª edición de la Semana de la Reducción de Riesgos. En ese marco, Uruguay está anunciando que será sede por primera vez de la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos de Desastre en las Américas y el Caribe, que se desarrollará en Punta del Este en 2023. Por ese motivo está en nuestro estudio Raúl Salazar, quien es jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Así que para tomar el tema lo invitamos aquí en Perspectiva. Y también nos acompaña Sergio Rico, director del SINAE. A los dos bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Salazar, a ver, comienzo por usted, por nuestro invitado internacional, para poner en contexto. Usted trabaja en este tema desde hace unos 20 años, ¿no? Y en este lapso estuvo, bueno, en el terreno en misiones de coordinación post-desastre, por ejemplo, en Jamaica, luego del huracán Iván, allá en 2004, que causó daños impresionantes. También en Haití, luego del terremoto devastador de 2010, que dejó más de 100 muertos. Perdón, más de 100.000 muertos. ¿Cuál fue quizás el hecho que más le impactó? Y bueno, y después profundizar en qué implica esta coordinación post-desastre. Sí. Bueno, en general, un poco retomando lo que estabas diciendo al inicio, ¿no? Estas preguntas de si estamos o no acostumbrados, de si se trata de actos divinos o si estamos bien preparados. Eso realmente uno lo ve y son las preguntas que surgen, ¿no? Luego de que ocurre un desastre, uno se pone a reflexionar, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? Y quizás el más impactante tal vez, y fue no personalmente, pero también en general para el mundo y para la región, fue el terremoto de Haití. El terremoto de Haití fue un desastre mayor, fue un terremoto de 7.1 grados que probablemente en un país con un cierto nivel de preparación, no me refiero a preparación a respuesta, sino con ciertas capacidades estándares de construcción, de uso de suelos, no hubiese causado tanta mortalidad y tanto daño como causó allí. Recuerden nada más, el terremoto en Chile tuvo más de 8 grados y causó una devastación, pero mucho menor comparado con Haití el mismo año, ¿no? En Haití fueron casi 200.000 personas que murieron. Entonces eso llama a esa primera reflexión, esas preguntas que uno se hace, ¿no? Si estamos preparados, sí. Si los desastres son divinos, yo creo que son amenazas y vivimos con las amenazas y lo vemos todos los días. Y creo que en el eje de la reflexión de lo que nace esas experiencias que me toca vivir es que al final se trata de que los desastres tenemos que, digamos, nosotros como sociedades, como países, generamos las condiciones para los desastres. Las amenazas existen. Una amenaza, un terremoto puede enfrentar a Chile con mayor intensidad y puede enfrentar a Haití, pero las condiciones que se han creado en ambos países, que las sociedades mismas, las decisiones mismas que toman, de cómo crecer, cómo prevenir o cómo tener en cuenta esas amenazas, son las que generan esas posibilidades de que esa amenaza se transforme en un desastre mayor. Si nosotros vivimos ciegos a esas amenazas y pensamos no nos va a ocurrir y rezamos para que no nos ocurran, lo más probable es que no estemos haciendo toda la tarea, ¿no? Yo creo que las decisiones que tomamos hoy, desde la inversión pública, desde la inversión privada, desde la preparación familiar y comunitaria, tienen muchísimo que hacer en que esas amenazas con las que convivimos no se transformen en desastres. Y eso creo que es la principal lección de vida que estos 20 años traen, ¿no? Y por eso es que pasé justamente
de este tema de la atención de las emergencias, es decir, una vez que el impacto del desastre toca, a tratar de trabajar más bien en esas causas, en reducir las causas que generan esa vulnerabilidad. Le iba a preguntar, ¿y qué supone, después de un desastre como esos, qué supone el trabajo de post-coordinación o post-desastre, digamos, ¿no? Cuando llegó a este tipo de lugares con esto que habían vivido, con esto que habían pasado. Sí, en primera instancia, bueno, el caso de Haití fue particularmente grave porque implicaba digamos, búsqueda y rescate, ¿no? En infraestructura colapsada, en edificios que habían caído, gente atrapada. Entonces la primera respuesta se centró muchísimo en la coordinación de lo que se llaman los servicios de búsqueda y rescate, que existen en todo el mundo, están en una situación de alerta permanente, con posibilidad de movilizarse si es que se requiere, si es que una entidad, digamos, que se centralice en Naciones Unidas les llama a colaborar, y son entidades que los propios países tienen, o sea, son sus propios equipos de país. En el caso de Haití, digamos, la coordinación se centró mucho en esa primera etapa en búsqueda y rescate, y posteriormente a la atención humanitaria, todas las personas que habían perdido hogares, los sistemas de suministros de agua, evitar, por ejemplo, todo lo que pudiese estar vinculado a lo que era violencia, por ejemplo, ¿no? en los hogares en los lugares temporales que se habilitaron, facilitar la entrega de ayuda humanitaria, que en esos momentos era crítica, ¿no? Y estamos hablando, por lo menos en la etapa que me tocó vivir, en el periodo de 3 semanas posteriores al desastre. Es una coordinación de muchos actores, estamos hablando más o menos solamente de equipos de búsqueda y rescate, cerca de 1.500 equipos que estuvieron ahí. Entonces, a lo largo de toda la ciudad, rescatando personas, debajo de los escombros, con distintos niveles de capacidad, digamos, de atención e identificación de estas situaciones, pero que exige, ¿no?, una coordinación central de dónde ocurren las cosas, con qué ayuda o qué tipo de servicios se cuenta para atenderlas y dónde y en qué momento se requiere movilizarlas. Ese tipo de coordinación es la que se brinda desde Naciones Unidas con estos equipos. Vayamos entonces a la situación actual en la región. Uruguay está dentro de los países con menor riesgo, ¿verdad? Bueno, si tomamos en cuenta esos riesgos, sí, por supuesto. Los riesgos nuestros son inundaciones, viento fuerte, déficit hídrico, pero no por eso vamos a dejarlo de lado, porque para nosotros, sean mínimos para la región, para nosotros pueden ser importantes. Es ahí que trabajamos en los sistemas de alerta temprana para, ya sea incendios forestales, inundaciones, los sequías, déficit hídrico y los vientos fuertes. Pero ahí estamos hablando de desastres naturales, ¿no? Sí, también tenemos los desastres que puede provocar el hombre. Ahí que tenemos que incorporar, porque siempre tendemos a vincularlo por eso de lo divino, ¿no? Lo de la naturaleza. Nosotros estamos trabajando mucho con el tema de los protocolos sobre el uso y el traslado de materiales peligrosos. Que eso es un tema que no tiene nada que ver con el cambio climático, con los desastres naturales, pero el país cada vez se desarrolla más. Tenemos inversiones nuevas que van a trasladar mucho productos químicos, materiales peligrosos, y ahí estamos trabajando junto a los privados para el protocolo primero sobre vías férreas. Con algunas empresas químicas ya estamos trabajando en comités multisectoriales empresariales, principalmente en la Ruta 1, en la zona de Ciudad del Plata, con todas las empresas químicas que están en la zona. O sea, atendemos los 2 o 3 flancos que hay que cubrir, o sea, las amenazas por el cambio climático y las provocadas por el hombre. Ahí ahí está, vinculado a desastres naturales, cada vez cobra más relevancia el tema cambio climático, ¿no? Exacto. Definitivamente nos tenemos que acostumbrar a que vamos a tener más desastres naturales. Sí, todo ya lo damos por descontado, ¿cuánto más? Los desastres naturales van a estar. El tema es que vamos a hacer un paralelismo con el terremoto de Chile y Haití, con las últimas inundaciones que hemos tenido en Durazno y las que se tenían 5 años atrás. Sacábamos ciudadanos mojados. Hoy en día prácticamente ya no sacamos ciudadanos mojados. O sea, la inundación va a estar. Si tenemos bien aceitado el sistema de alerta temprano y 72 horas antes me dice que la cota del agua va a estar a tal altura, yo a las familias le doy la alerta 3 días antes y 24 horas antes ya la puedo evacuar a los distintos centros de evacuación que tiene cada departamento ya instalado y previsto para eso. Entonces la recuperación después es menor y la afectación a los ciudadanos es mucho menor,
y la afectación del río es la misma. Entonces tenemos que apuntar a eso, a difundir las alertas, mejorarlas y ya sea por una evacuación, ante una inundación o un incendio forestal o un viento fuerte, tomar las previsiones para que tiempo al tiempo haya menos personas heridas, lastimadas. Volviendo a la pregunta del cambio climático, Naciones Unidas, ¿cómo se plantea este tema teniendo en cuenta lo que puede provocar en materia de desastres ambientales, ¿no? Sí, en general, bueno, hoy día, como mencionabas al inicio, ¿no?, es el Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, y esa es una de las tareas que Naciones Unidas trata de relevar. Primero, llamar la atención de que los desastres están ahí, y nosotros le solemos llamar amenazas, ¿no? Amenazas de origen natural, biológico o por el ser humano, y con la premisa además que esas amenazas no tienen que ser necesariamente desastres, es decir, que podemos actuar como sociedades, como países, como comunidades para prevenirlo. Y en el caso y eso sea quizás ahora con el énfasis que se ha hecho en este día, es en el tema de alertas tempranas. Es un día en donde se va a relevar que necesitamos contar con sistemas de alerta temprana y además sistemas de alerta temprana multiamenaza, es decir, sistemas que nos permitan alertar a la población con el suficiente tiempo, como bien decía Sergio, para poder movilizarlas y sacarlas de peligro y salvar vidas. Uh-huh. Las razones que están detrás de esto son muy claras, es decir, actualmente, por ejemplo, en un contexto de crisis climática, como estamos viendo, y se van a incrementar, lo que mencioné hace un momento, o sea, se estima más o menos que el incremento de desastres que va a haber de aquí hasta el 2050 es de cerca del 40% de desastres de manera general, y eso implica también 40% más, por ejemplo, de sequías, que tiene impacto directo sobre la región, impacto directo probablemente también sobre Uruguay. Entonces eso nos llama a que realmente estamos viviendo en un contexto que está cambiando. Nosotros no podemos, como decía Sergio, ¿no?, hace muchos años una inundación afectaba a una población, a medida que incrementan los años se incrementa esta crisis climática, pero que también se incrementan los procesos, como les decía, esos procesos sociales que alimentan la generación de esta vulnerabilidad, crecimiento poblacional, decisiones de dónde se ubica la población, que refieren al ámbito municipal, las decisiones propias de preparación, la deforestación, ¿no? Todo esto genera un contexto que cambia y va a ir cambiando. Y nosotros debemos estar preparados para cambiar también, para prepararnos mejor, entender mejor esas amenazas y preparar mejor a la población. Y es por eso que el tema del día es sistema de alerta temprana. Hay evidencia de que países que cuentan con sistema de alerta temprana reducen o están en capacidad de reducir la mortalidad en 8 veces comparado con países que no la tienen, uh-huh, ¿no? Entonces es necesarísimo contar con eso. Vale la pena, ya que lo estamos mencionando tanto, y lo importante entonces es tener respuestas de alerta temprana. ¿Qué implican estos sistemas, ¿no? ¿Qué abarcan? Ahí mencionaba Rico el rol en las inundaciones de Durazno, por ejemplo, ¿no? Capaz que le podemos contar a la audiencia qué fue lo que se instrumentó como cambio, pero también saber qué otros sistemas de alerta temprano deberíamos tener o qué es lo que se tiene en general, ¿no?, en otros países. Lo primero que tiene mucha relación con lo que tú adelantaste en la plataforma del 2023 es apoyarnos también en la ciencia y en la tecnología. Lo que ayudó en Durazno y también en el río Guarey, en Artigas, fue un sistema que se llama FUSE, que es un sistema europeo, que ya tenemos la matriz para continuarlo nosotros, y este año se está tratando de llevarlo a la cuenca del río Santa Lucía, que nos permite entre 10 días antes alertarnos que puede pasar algo, y 72 días antes nos da exactamente la cota que van a ver en el río en esas 72 horas. Entonces ahí ya sabemos si va a estar en amarillo, en naranja o en rojo, sabemos a qué poblaciones hay que evacuar, nos da la cota de inundación prácticamente exacta. Entonces eso favorece a que en ambas ciudades, ambos departamentos prácticamente, no tengamos más que sacar personas uh-huh, con el agua en el pie, sino que evacuamos en seco y con previsiones ya, con anticipación de que el centro de evacuados tenga los colchones, las frazadas, las almohadas prontas. Eso lo queremos llevar a otras cuencas, por temas de recursos, por supuesto, va despacio,
pero va con pie seguro, ahora con científicos uruguayos desarrollando el sistema, que también es importante para el país, que la academia y NUMED y DINAGUA puedan trabajar en conjunto. Y también va por la sensibilización de todos los actores que tienen que ver con la alerta. Que no va a haber compartimentos estancos, que yo tengo este indicador y no lo comparto porque vos tenés que tener el otro indicador. Y en eso creo que estamos trabajando bien. El Estado está trabajando bien. Todas las instituciones comprenden eso. Estamos teniendo reuniones en el SINAE, tanto con DINAGUA, con INUMED, con la Dirección Nacional de Bomberos, que también tiene su índice de prevención para incendios forestales. Bueno, yo iba a preguntar ese otro tipo de alertas para otros tipos de desastres, ¿no? Para ese tipo de alertas ya necesitamos un poquito más de información satelital, que estamos trabajando. El lunes comenzamos un proyecto interesante. Hemos tenido ya semanas atrás distintas conversaciones, pero el lunes arrancamos con la NASA a trabajar con un proyecto de sistema de alerta temprana para incendios forestales. ¿Qué nos va a permitir eso? Y si llegamos a buen puerto, tener una imagen satelital casi online para identificar lugares de puntos calientes, vamos a llamarles, porque por la altura del satélite, la longitud, el píxel que manda, depende de la dimensión que uno pueda llegar, podemos detectar incendios en 6-8 horas, capaz, de que hay un humo. Y ahí se puede mandar un dron o un avión a identificar qué es eso. Pero no va a ser rápido, no va a ser sencillo, pero ya estar en contacto con los técnicos de la NASA nos permite por lo menos tener expectativas positivas a que podemos llegar en el corto tiempo a mejorar el sistema. Bien. ¿Qué experiencias hay en la región respecto a sistemas de respuesta temprana que sean particularmente exitosos? Yo creo que la región está avanzando, tiene muy bien desarrollados los sistemas que están más orientados a una amenaza única, ¿no? Por ejemplo, el tema de inundaciones, inclusive en el caso de deslizamientos, por ejemplo, también se está aplicando este uso de tecnología, como está contando Sergio, tecnología satelital para tratar de prevenir cómo están los suelos, si están saturados o no, y generar ciertos análisis predictivos. Pero la región en general y el mundo en general en tema de alerta temprana todavía tiene un espacio muy muy grande, ¿no? O sea, de los países a nivel mundial, los que cuentan con un sistema de alerta temprana solo son la mitad de países. Y si uno mira países, por ejemplo, como los pequeños estados insulares, que son las islas del Caribe, Pacífico Sur, solamente un tercio, a pesar de que tienen recurrentes fenómenos como los huracanes, ¿no? Un tercio de ellos cuentan con sistema de alerta temprana, entonces todavía hay una brecha importante que cubrir. En el caso de la región, el Caribe ha empezado, pero está avanzando todavía mucho en este tema de los sistemas de alerta y además sistema de alerta, como estábamos contando, multiamenaza, que es lo que es el pedido que hace, o el mejor ahí dicho. Está, porque ahí se introduce ese otro concepto, multiamenaza. Sí, así es. Es un concepto que lo que está básicamente reflejando es que tenemos que mirar la realidad. Que la realidad nos dice que cuando enfrentamos un fenómeno no es un fenómeno único. Podemos tener el caso de Centroamérica, como recuerda, el año 2020, ¿no? El huracán ETA y IOTA que golpeó tanto a Honduras, a Nicaragua y Guatemala. Sucedió un momento en que estaban luchando contra el COVID. Entonces tenían que combinar las medidas de emergencia, de atención, por ejemplo, cuando tienes que evacuar población y localizarla en un lugar, qué medidas de emergencia vas a tomar para proteger el tema de la pandemia en el contexto de una protección frente a la eventualidad de un huracán o posiblemente una inundación. Y lo mismo es lo que tenemos que los sistemas multiamenaza tratan de recoger, es decir, múltiples sectores pensando cómo van a actuar conjuntamente ante un evento que puede generar eventos en cadena o simultáneos. Y eso es una de las razones por las que también estamos aquí en Uruguay, porque Uruguay tuvo realmente una respuesta en el caso de COVID, por ejemplo, que apunta hacia esa visión multisectorial de una amenaza, ¿no? Es decir, no solamente enfrentar la amenaza en salud, por ejemplo, como una pandemia, sino enfrentar también otros encadenamientos que pueda tener en empleo, en educación, ¿no? Entonces, eso es a lo que queremos llegar con la región, reducir esa brecha que existe en los sistemas existentes, que es muy baja aún, a aumentarla. Y hay un compromiso del secretario general de Naciones Unidas que pide que hacia el 2027 toda la población del mundo
esté de alguna manera informada o cubierta por un sistema multiamenaza. Básicamente que los países cuenten con estos sistemas. Y va a hacer un llamado en particular durante la COP27, ahora en noviembre, en El Cairo, a esto. Es decir, un plan de qué propone él para llegar a esa meta de que los países cuenten con estos sistemas. Hoy, 13 de octubre, es justamente el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE, está realizando la 5ª edición de la Semana de la Reducción de Riesgos. De eso estamos conversando con Raúl Salazar, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y con Sergio Rico, director del SINAE, coronel retirado. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de incendios, de inundaciones, de turbonadas, es decir, de los desastres que han ocurrido recientemente en nuestro país y que quizás vengan con mayor frecuencia. ¿Se está trabajando en un sistema de respuesta multiamenaza como hay en otros países de la región? ¿Cómo tendría que ser un sistema como ese? De eso estamos conversando aquí en Perspectiva con el coronel retirado Sergio Rico, director del SINAE, y con Raúl Salazar, jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. Tengo algunas preguntas, algunas muy concretas, muy terrenales. A ver, Gustavo dice: soy chofer de ómnibus de una empresa. Circulo con un vehículo de casi 50 metros cuadrados por zonas de Montevideo. A veces pienso que si se incendia el Hospital Maciel, por ejemplo, ¿cómo maniobrarían los bomberos en esas calles angostas con autos mal estacionados? ¿Esto es prevención de desastre, pensar cómo accionar ante una situación así? Bueno, la pregunta está bien hecha. Ante esa situación, primero, lo más probable es que haya una autoridad del tránsito que indique por dónde circular y se tomará en cuenta, acorde a dónde está provocando el incendio el Hospital Maciel, qué calles se cortan antes. El tema del estacionamiento, y sabemos bien acá en toda la zona de la Ciudad Vieja, es complicado y a veces entiendo que las medidas municipales se tomaría antipático si no se pudiera estacionar en toda la Ciudad Vieja, que sería lo mejor. Pero bueno, hay que a veces compartir esos riesgos con la realidad de dónde estacionan los autos, pero en ese caso los autos de bomberos que ocurrirían de alguna manera llegarían. Llegarían. Tengo otra pregunta, Laura, para Salazar. ¿No sería interesante que la ONU creara y administrara un fondo para combatir los efectos de los desastres a nivel planetario, previendo que se auguran que va a haber más? Un fondo de recursos económicos, dice. Es una excelente sugerencia y justamente es lo que se está planteando y es lo que el secretario general va a llevar ahora a la COP27. De manera general, le podría decir que y ese es un esfuerzo que también se está reflejando aquí en Uruguay, ¿no? Curiosamente ahora, por ejemplo, uno de los temas que se ha logrado es que en el presupuesto nacional, y Sergio puede dar más alcance sobre esto, se incorpore el tema de reducción de riesgo de desastres como un eje, digamos, presupuestal que antes no existía, y eso es algo que es importante hacer, porque no solamente los desastres dependen de lo que puede hacer la cooperación internacional en canalizar esos recursos, que por sí son pocos. Más o menos lo que se estima es que de los fondos que se mueven para todo el tema climático, solamente el 5% son para lo que se llama adaptación al cambio climático, que es justamente la preparación. Entonces tendría que ser mucho mayor ese porcentaje, por lo menos la mitad, ¿no? Es ayudar a los países no solamente a reducir los generadores de ese cambio climático, sino también ayudar a los países a reducir ese impacto que va a ocurrir, porque ya estamos por encima de un umbral que pasamos, así estamos encaminados si no reducimos esas emisiones, pero hay que aumentar ese fondo. Pero también, como le decía, depende de los países, es decir, que los países reconozcan que las amenazas existen, y para eso se requiere información y conocimiento de lo que ocurrió en el pasado y una sistematización de esa información de manera permanente, ¿no? Claro. Y que se utilice esa información para planificar y asignar recursos de preparación de parte de los propios presupuestos nacionales. Es importantísimo hacerlo y creo que Uruguay está dando el paso. Algunos países de la región también están avanzando con esta idea de asignar presupuestos, lo que se llaman etiquetas de presupuesto público, se clasifican educación, salud, reducción de riesgo de desastres, que sea uno, de manera que se visibilice y también se lleve control sobre el uso. ¿Cómo le fue en eso la rendición de cuentas? Es que en principio tenemos que, la idea primero es ver qué gastamos,
en qué estamos usando los recursos en reducción de riesgo de desastres. Que todos los ministerios lo están haciendo en distintas obras, pero no, tal vez no se dan cuenta que ayudaron a reducir riesgo y desastres. Por ejemplo, la cantidad de kilómetros que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está haciendo en el país, mucho de la mayoría de ese trazado está reduciendo desastres, pero no se dan cuenta que están ayudando a reducir desastres. No sabemos contabilizar eso, entonces estamos tratando con OPP de buscar la manera, el mecanismo para que los ministerios, cuando rindan cuentas, bueno, dice, gasté 1 millón de pesos, del millón 200.000 fueron para reducir riesgos de desastres. No hay que darle más presupuesto, es un tema de contabilidad. De contabilidad, de decir, a ver, este dinero que gasté, de 10 piedritas gasté 10, bueno, pero 8 fueron para que un puentecito dejara de inundarse y las personas que iban a la escuela, que se caían en el desarrollo, o si estaba inundado no podían ir a la escuela, lo mejoraron. Entonces, ese apoyo de la comunidad a reducir vulnerabilidad en el lugar profundo es reducción de riesgo, pero no lo estamos contabilizando. Claro. Hacia Naciones Unidas le decimos que gastamos 0 y no estamos gastando 0. Y un componente importante también es que, digamos, en un país, digamos, lo que se llama la formación de capital de un país, que es un dato que se maneja, digamos, el 70% es el sector privado, es lo que se invierte el sector privado, el otro 30% el sector público. Entonces hay un componente importante, no solamente que pueden hacer los gobiernos para invertir en reducción de riesgos, sino también el sector privado para integrar el tema de reducción de riesgo de desastres en sus decisiones de inversión privada, ¿no? Tenemos el ejemplo de la Sociedad de Productores Forestales, que está terminando de construir o de acondicionar cerca de 10 pistas de aterrizaje en la zona del litoral y norte para las aeronaves de ANEPA, de la aviación agrícola. Están aportando capital privado para reducir el riesgo. ¿Y en eso cuánto incidieron los incendios forestales de principio de año? Incidieron, por supuesto que sí. Y ya venía trabajando claramente la Sociedad de Productores Forestales, pero el hecho provocó que se trabajara ahora más rápido. Era uno de los puntos justo que le iba a preguntar, porque ahora tengo varios sobre distintos episodios que han ocurrido, ¿no? Mario, por ejemplo, dice: vivo en un edificio de apartamentos de los miles y miles que hay en Montevideo. Frente a lo que ocurrió en Villa Biarritz y a otros incendios similares de edificios, ¿a quién podríamos consultar para tomar medidas de prevención y evacuación adecuadas? Bueno, primero, ahí hay 2 puntas que demostró también lo del incendio en Punta Carretas. Primero, el tema de seguros, antes de la prevención. También tenemos que pensar en los seguros, que es un tema que en Uruguay estamos seguros, aseguramos el auto porque es lo único que sabemos, la propaganda de asegurar el auto, nada más. No todos aseguran las propiedades, y en la parte agrícola no todos tampoco aseguran sus establecimientos, y después vienen los vientos fuertes y no hay seguro para cubrir todas las chapas que le volaron. Eso por un lado. Después, en la parte más urbana, siempre que se construye un edificio para ser autorizado por bomberos, tiene que estar el plan de evacuación en el detalle de la edificación, ya del arquitecto o de la empresa. Entonces, la persona que va a comprar un edificio también puede exigir, este edificio que de repente mucha gente compra en el piso antes que se construya. Bueno, a ver, ¿cuáles son los planes de evacuación? Ya tendría que estar en la mentalidad de exigirlo. Nuevo, hay que empezar a exigirlo. Y si es viejo, como la administración del edificio tiene que haber aprendido de que con lo que pasó tenemos que hacer. Bueno, ahí está, es una lección que aprendimos, ¿no? Lección. Seguramente nadie preguntaba hasta ahora, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que a veces aprendemos de los errores, ¿no, verdad? Sobre la marcha. Le iba a consultar, hablamos de los sistemas multiamenazas y de los sistemas de respuesta temprana, ¿no? Pero el otro aspecto, el de la prevención, por ejemplo, otro de los casos prácticos y que lamentablemente padecimos, cuando se dieron episodios atípicos como el de la turbonada en Paysandú, una pregunta que después quedó ahí latente fue, bueno, si las infraestructuras del país estaban preparadas para atender un posible aumento en la frecuencia de este tipo de sucesos. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Por ejemplo, en la construcción, ¿hay que cambiar la normativa, adaptarlas a una nueva realidad también? Según lo que dijeron los arquitectos, no hubo ninguna construcción de hormigón que fue dañada. O sea, ¿pero qué pasó con ese galpón era un techo liviano que no está preparado para los vientos que vinieron? O sea, la persona que se arriesga a construir un techo liviano tiene que tener en cuenta que hay riesgo que asume a no poner un techo de hormigón. Pero ahí no es un tema de cuando se le dé la habilitación, ¿cómo es?
Puede estar habilitado en caso de incendio, pero nadie le da una habilitación en caso de turbonado. Nadie le da una habilitación si el viento es de 130 kilómetros por hora, si el techo tiene que ceder o no. Estoy hablando, y ahí en particular el edificio que había construido, el lugar que había construido el telégrafo, ¿no? El telégrafo, que lo había inaugurado, ese día lo inauguraba, era todo un techo liviano que no sé si desde el punto de vista arquitectónico estaba habilitado para que superara los 120 kilómetros por hora. Eso es un tema más arquitectónico que lo desconozco. Pero no, como país no tendremos que ir ajustando las normativas, eso en materia arquitectónica, por ejemplo, a los materiales, porque se está usando por un lado, se está usando materiales más livianos, ¿no? Se está dejando un poco de lado el hormigón. Nunca pasa nada. Pero a su vez tenemos cada vez más fenómenos de este tipo, ¿no? Sí, o sea, siempre se aprende de los hechos sucedidos y toda norma que se pueda revisar siempre es bienvenida. En ese sentido, Salazar, que la experiencia internacional, ¿qué indica? Yo creo que hay muchos temas que salen de esas experiencias, ¿no? que narran, porque si uno lo lleva también a escalas mayores, es lo que ocurre en países tanto en desarrollo como países desarrollados. O sea, ocurre el mismo fenómeno de necesidad de información sobre las amenazas, en general, la población, ¿no? Necesidad de información por parte, en este caso, tanto de las autoridades nacionales, y el tema de cómo se refleja esas amenazas en una conciencia para una mejor toma de decisiones, en cómo construyo, dónde construyo. Y mucho de eso tiene que ver con una tendencia a no tener, por ejemplo, yo creo que es alguna tendencia un poco, es humana, ¿no? De olvidar lo que ha sido malo en el pasado, ¿no? Para poder superar, lo cual es bueno, pero en términos de desastres, es una historia que está detrás que hay que recoger para que no se pierda, y es muy fácil perderla en una generación. Uno no se acuerda probablemente de qué ocurrió 30 años atrás, pero si miras para atrás, de repente hubo una inundación que ocupó tal área, y eso se pierde. Es necesario reconocer que existió para que las decisiones a futuro no construyan más riesgo, que es justamente lo que el marco de Sendai, que es el marco que se adoptó en el año 2015, llama a hacer, ¿no? Que es, ya tenemos riesgo construido, sí, pero no construyamos más, considerando, por ejemplo, que lo que conocemos sobre riesgos se integre en las decisiones que tomamos a futuro. Y eso para todos, no solamente para gobiernos, sino el sector privado, comunidades, sociedades. Entonces, es una tarea en construcción, sobre la cual se ha avanzado mucho, por demás, ¿no? O sea, no es que no lo hemos hecho bien. Ahora viene una evaluación de medio término del marco de Sendai, y se ve que ha habido un efecto en reducir la mortalidad por efecto de los desastres, muy clara. Hay un ejemplo clarísimo, ¿no?, en relación al tema de las alertas tempranas. No es de nuestra región, pero es elocuente, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, en Bangladesh hubo un huracán en el año 1970. El huracán se llamaba el huracán Bola, si no me equivoco, Bola, y mató a cerca de 300.000 personas por efecto de las inundaciones. Otro huracán, en el 2019, mismas condiciones, mismas características, una tristeza, pero fallecieron 19 personas. ¿Y por qué? Porque en el medio del proceso, en el año 72, después de este impacto tan grande, se construyeron estos sistemas de alerta temprana que fueron además complementados con preparación, con educación de la población, con sistemas, por ejemplo, de construcción elevadas, ¿no? Entonces hay un aprendizaje que no genera más riesgo ahí, y con claro impacto en reducir la pérdida de vidas, ¿no? Acá estamos hablando como a nivel país, ¿no? Y de políticas públicas. Pero ¿qué evaluación hacen, por ejemplo, desde el SINAE de actividades como lo que han instalado la Semana de la Reducción de Riesgos? También buscando, entiendo yo, educar a la población, ¿no? En las acciones que cada uno en su dimensión puede instrumentar, puede aprender y estar prevenido para, ¿no? Sí, es como dice nuestro equipo de comunicación, prepararse hace la diferencia. Y creo que a eso apuntan los sistemas de alerta temprana, apunta también la concientización a toda la población. Estamos en una actividad que tiene SINAE ya desde hace 3-4 años, concientizando a los niños más chicos en todas las zonas rurales, que es una experiencia muy buena que hemos hecho, ya venía de antes, en el cual el niño también después llega a la casa, los padres le preguntan qué hicieron en la escuela, y ya el niño le comenta a los padres lo que se habló en reducir el riesgo alrededor de la casa, alrededor de la escuela,
Y eso que ¿Y se ahí va qué se les enseña? multiplicando. Prácticamente para bajarlo a tierra, para saber de qué se les habla. Y se les habla de que si hay algo en la casa, se tienen que ir hay algún viento, no tienen por qué salir de la casa. Si escuchan ellos en la radio, que hoy en día están, hasta los niños de primero de escuela están con el celular, escuchan en la radio de que hay una alerta, no salgan de la casa, no vayan a comprar un chicle si hay una alerta naranja que no puede salir. Se le enseña al niño de que si está en la escuela y pasa algo, tiene que enseguida obedecer al maestro que le va a dar un punto de evacuación. Al docente también se le enseña a que si hay alguna alarma, indique un punto de evacuación seguro y después traslade a los niños a un lugar más seguro. Se le enseña a los niños en el campo de que si vienen siempre por un camino que hay un puentecito, que si ellos saben que se inunda en determinadas épocas, si está crecido no lo crucen, aunque ellos sepan que el puente está ahí, pero que no lo crucen, porque no se sabe si se corrió o no se corrió, porque está tapado de agua. Entonces son esas pequeñas cositas. Se le enseña también lo que es el 911, porque todos decimos hay que llamar al 911, pero en la escuela primer y segundo año no saben lo que es el 11, pero sí saben lo que es el 1. Entonces se les inculca que llamen al 911 ante cualquier situación, que también les sirve en la casa. Si al padre o a la madre le pasa algo, el niño agarra el celular y disca 911. Entonces son pequeñas cositas que prevén accidentes, que uno después lo toma más grande y se pueden prever emergencias. Bien. Y ahí tenemos un campo para seguir, ¿no? En materia de educación, ¿hay mucho más para hacer? Hay mucho más para hacer. Mañana vamos a tener una linda experiencia de un proyecto que se hizo desde marzo de este año, que se llama Escuelas Seguras, dentro de un proyecto de Ciudades Resilientes. Hay 11 municipios que están en ese proyecto. Con un acuerdo con la dirección de primaria se eligieron 11 escuelas, una de cada municipio, y mañana representantes de esa escuela, 2 niños, un niño y una niña, van a mostrar en un pequeño videito que hicieron ellos desde que tuvimos nosotros por ahí en reducción y riesgo de desastres. O sea que vamos a tener la presentación de 11 escuelas y va a ser un buen taller para ver nosotros qué ven los niños de lo que nosotros le dijimos, porque a veces uno le da determinado taller, determinada enseñanza y le parece que dijo todo, y hay que ver el receptor que entendió, y nos va a servir para el año que viene aumentar más municipios al proyecto Ciudades Resilientes y más escuelas al proyecto. Y a los mensajes, dice este oyente, hablamos de edificios y las personas tienen una mochila de emergencia pronta para salir corriendo, con comida, remedio, etcétera. ¿Es necesario así a ese nivel de precaución? Creo que para los riesgos que tenemos nosotros acá en Uruguay. Hoy tal vez que no es necesario, pero si me avisan que dentro de 3 días va a haber un determinado evento, y capaz que tengo que armarla. Y si no saben cómo armarla, en nuestra página web hay algunos elementos que indican qué es lo que deberíamos tener al alcance de la mano, como ejemplo, nuestros documentos. Hay determinados documentos que uno no los tiene, capaz, en un sobre de nylon, pero capaz que hay algunos documentos que son vitales y que nos causan mucho problema si los perdemos simplemente. Hay que ir a distintas oficinas, distintos trámites. Bueno, si los tenemos en un sobrecito de nylon y llega a pasar algo, es agarrar el sobre y salir de la casa y nada más. Esas pequeñas cosas siempre le hemos recomendado en distintos videos que tenemos de concientización de eso, y creo que es posible. Para ir cerrando, ¿qué relevancia tendrá para nuestro país lo que es la plataforma regional que tendrá lugar en Punta del Este en este 2023? Capaz que primero tenemos que contar, ¿no? ¿Qué es las plataformas regionales? Estos foros que son multisectoriales, ¿no? Así es, sí, es una forma, como le decía al inicio, ¿no? De invitar a los países a elevar la ambición de abordar estos temas de reducción de riesgo de desastres, abordar el tema de cambio climático o la adaptación, porque son compromisos que se han adquirido, ¿no? Compromisos que los países mismos han adoptado, particularmente en el tema del marco de Sendai, que es directamente vinculado a la reducción de riesgo de desastres y construcción de resiliencia. Entonces estas plataformas que las hacemos regionales, tenemos 5 subregiones en el mundo, pero la de Américas y el Caribe va a tener lugar alojada por el gobierno de Uruguay, que asume este reto, ¿no? Y que esencialmente lo que busca es construir una agenda prioritaria de temas donde debemos incidir más en función de lo que se ha hecho, de lo que se ha hecho bien, de lo que no se ha hecho tan bien, y ver hacia dónde debemos apuntalar más la tarea.
también es un espacio de colaboración, porque los países tienen buenas experiencias de lo que ha funcionado e intercambian y se facilita la colaboración de intercambio entre países, que existe, ¿no? Es un mecanismo que actualmente se da. Los países contribuyen no solamente entre gobiernos, sino también entre ciudades, por ejemplo, ¿no? Hay alianzas entre ciudades. En esta alianza de ciudades resilientes, de la cual Uruguay forma parte, está hablando Sergio, las ciudades colaboran entre sí. Entonces, construir esta agenda prioritaria y hay un plan de acción asociado también a estos compromisos para la región, que es a los próximos 4 años de qué específicamente debemos hacer. Y es una ratificación también, producto de esta plataforma, de esas acciones. Y lo interesante de esta plataforma es que no solamente participan los gobiernos, ¿no? O sea, participan los ministros, hay un espacio ministerial importante de todos los países de la región, los 35 países de la región participan, pero sino también adicionalmente sectores, por ejemplo, como la sociedad civil, el sector privado, grupos de jóvenes, personas viviendo con discapacidad, y en particular en esta plataforma, Uruguay ha querido que sea alrededor del tema de ciencia y tecnología y sistema de alerta temprana, ¿no? Y con la razón fundamental que si lo que queremos es enfrentar un contexto complejo, tenemos que entenderlo mejor y tenemos que acercar la ciencia y la tecnología para que se puedan tomar mejores decisiones. Y creo que la región tiene muchísimas experiencias en este tema de ciencia y tecnología aplicada a la reducción de riesgos de desastres que vale la pena se compartan y se expandan mucho más de lo que están, ¿no? Raúl Salazar, jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Sergio Rico, director del SINAE. Muchas gracias a los dos por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento, nos quedamos atentos entonces, entre otras cosas, a esa instancia que se va a dar ahí. Fines de febrero, me decía, principios de marzo, en los primeros días, ¿no? 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Por ahora. Por ahora, porque tiene mucha actividad conexa, ¿no? La agenda, sí, para el país va a ser un reto muy importante, un desafío también, recibir delegaciones. ¿De cuántas personas estamos 35 y la última presencial fue en Colombia en el 2018 y fueron 1.350 personas. La última virtual fue en Jamaica en el 2021 y no podemos contabilizar porque fue todo virtual, aunque hubieron más de 6.000 personas conectadas por Zoom. Estimo yo que superaremos las 600 a 700 personas seguramente, delegados de países, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones financieras, de instituciones de Naciones Unidas. El espectro va a ser muy amplio, multidisciplinario, que eso va a ayudarnos a tener contacto con distintos organismos, que algunos podrán ayudarnos, otros aprenderemos lecciones de buenas gestiones, y también esperamos en todas las mesas de debate que haya experiencias de países de la región para nosotros aprender algunas situaciones que pueden ser similares. Gracias a los dos, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.